Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Hoy poder daros la bienvenida a esta tercera sesión del ciclo de conferencias El fenómeno religioso, contextos y perspectivas. Y además también es un placer poder presentar por fin a nuestro compañero Alejandro Colete Moya, que además forma parte del Observatorio de Religiones Comparadas y por tanto participa en la organización y el de hoy no ha podido participar en él. Así que, bueno, paso a presentarlo muy brevemente y después damos paso a la conferencia. Alejandro Colete Moya se graduó en Filosofía, tiene un máster en Guión y Narrativa Audiovisual y actualmente es doctorando, casi doctor ya, en la Universidad de Sevilla. Su tesis se titula El pensamiento islámico a través de sus concepciones, continuidad y ruptura desde la tardoantigüedad hasta el Renacimiento. Bueno, su investigación versa sobre el legado de la cultura clásica en el mundo tardoantiguo e islámico y utiliza la filosofía de Wittgenstein y Kuhn como aparato metodológico para su análisis. También tiene una identidad en Asia Central, el sufismo como factor despolitizador de las masas y quizá el que Farabi, epistemología, profetología y el conflicto entre la fe y la razón. Digo que a lo mejor nos interesa un poquito más porque la conferencia que nos va a presentar hoy se titula Fe y razón en Al-Farabi. Y bueno, recordar eso, que mantengamos las cámaras y los micrófonos cerrados hasta el final de la conferencia, después ya sí poniendo vuestras cámaras y también por el chat si lo preferís, ¿vale? Así que, cuando quieras. Muy buenas a todos. Mi nombre es Alejandro Colete, como ha dicho Alicia, y bueno, como se señalaba en la biografía, la parte, digamos, de mi investigación que difiere un poco de la línea general es la aplicación de la filosofía de Wittgenstein y de la filosofía de Kuhn a el estudio de la historia de la filosofía en el mundo islámico, de la filosofía y de la ciencia, y no solamente en el mundo islámico, sino en general en la tardoantigüedad y el mundo islámico, ¿no? Que forman realmente una especie de unidad, como de hecho vamos a ver aquí. Una de las cosas de las que quiero precisamente hablar es de esa unidad que forma el mundo islámico y la tardoantigüedad. Entonces, me gustaría repasar un poco, antes de entrar en lo que es el pensamiento de Al-Farabi, que es lo que vamos a ver hoy, cuál es la peculiaridad de utilizar a Thomas S. Kuhn y a Wittgenstein en el estudio del pensamiento tardoantiguo islámico y cómo se enfoca la investigación, no por nada, sino porque el artículo que yo escribí sobre Al-Farabi, que es un poco, lo tenéis en la revista Rafisa, los que tengáis academia.edu podéis descargaros el artículo si queréis mirar también bibliografía. En ese artículo hay una extensa bibliografía para el que esté interesado en seguir sobre este tema. Entonces, recuperando un poco el tema de Wittgenstein y Kuhn, el pensamiento de Wittgenstein, concretamente el segundo Wittgenstein, las philosophische Untersuchungen, las investigaciones filosóficas, creo que tiene un valor especialmente interesante por cómo se desarrolla la idea de concepción, que es una palabra que se oye mucho en las charlas que doy y se oye mucho en mi tesis doctoral, porque mi tesis doctoral va precisamente sobre eso, que tiene mucha conexión también, es muy parecido al el concepto de paradigma, cómo lo utiliza Kuhn. Para los que no estoy, o sea, he mencionado la obra de Wittgenstein, las Philosophische Untersuchungen, investigaciones filosóficas, que las tenéis en una edición preciosa bilingüe en español y alemán, y la obra de Kuhn, que creo que es de esencial lectura, porque creo que sigue teniendo una actualidad tremenda, a pesar de que se publicó en los 50, es la obra La estructura de las revoluciones científicas, que creo que es una obra de una potencia magnífica. En ambos casos, tanto en Kuhn como en Wittgenstein, de lo que se trata precisamente y el foco de la investigación es ver cómo nuestro cerebro, por decirlo así, nuestra mente funciona a través de una serie de una cosa que una cosa que Wittgenstein llama concepciones. Él utiliza en alemán la palabra Bild, que es como imagen, o una Auffassung.
Auffassung en alemán sería propiamente la palabra concepción, más o menos. Y es interesante porque, claro, lo que viene a decir Wittgenstein es que nosotros entendemos la realidad o interpretamos la realidad a través de esas concepciones, a través de esas imágenes. Nuestro cerebro, por decirlo así, tiene una serie de imágenes y mediante esas imágenes somos nosotros capaces de interpretar el mundo que nos rodea, de manera que no hay una conexión pura y desnuda entre el mundo que nos rodea y nosotros mismos, sino que hay una cosa que está mediando entre el mundo real y nuestro cerebro, nuestro entendimiento, por decirlo así. Y precisamente de qué es eso que está mediando y que está en el centro de esa relación entre yo y el mundo es de lo que en parte va el extenso libro de Wittgenstein sobre las investigaciones, o sea, el extenso libro de Wittgenstein, las investigaciones filosóficas, que va sobre muchas cosas y es un libro muy difícil, pero muy interesante también. La aplicación de Wittgenstein y de Kuhn a la filosofía de Al-Farabi la vais a ver en el artículo que ya he mencionado antes, que está en Rafisa y que mencionaba antes Alicia, y también está muy presente en el otro artículo que escribí, que también está en academia.edu, sobre religión e identidad en Asia Central. Entonces, eso, digamos, menciono estas cosas para el que quiera meterse más y ahondar más, no solamente en el tema de Al-Farabi, sino en la aplicación del pensamiento de Wittgenstein y de Kuhn al estudio de la filosofía. O sea, no al estudio de la filosofía, sino al estudio de la historia de la filosofía y concretamente en esos ambientes, ¿no? Religión e identidad en Asia Central está más en Asia Central y en historia de la religión y historia del Islam, en esa área geográfica, y el artículo sobre Al-Farabi, pues sobre el tema que vamos a ahondar hoy. Entonces yo voy a entrar ya sin más, creo que ha sido más que prefacio suficiente para para la charla de hoy, y voy a empezar inmediatamente con el pensamiento de Al-Farabi. Me gustaría situarlo, para los que no conozcáis a la figura de Al-Farabi, me gustaría situarlo geográfica y temporalmente. Al-Farabi es un autor esencial dentro de la filosofía en el mundo islámico, es un autor central y, bueno, Al-Farabi nace en un momento de encrucijada dentro del Islam. Nosotros tendemos a pensar que el Islam está cerrado y acabado y ya con una forma definitiva a la muerte del profeta prácticamente, ¿no? Muere Mahoma y ya tenemos el Corán y parece que ya tenemos un Islam y hay unas conquistas y hay muchas cosas, y realmente el Islam pasa por un proceso de formación larguísimo, y Al-Farabi, que muere en el 950, Al-Farabi forma... O sea, no es que forme parte integrante de ese proceso, sino que Al-Farabi está viviendo ese proceso y está reaccionando hacia ese proceso. Es decir, el Islam está todavía en construcción ideológica para cuando Al-Farabi, que muere en el 950, está todavía vivo. Hay un libro muy interesante, yo me he traído aquí un puñado porque creo que son muy útiles. El libro de Watt, The Formative Period of Islamic Thought, creo que es un libro magnífico, donde precisamente se trata de esto. Y una de las cosas que se habla, y que está muy presente en mi tesis y que va a estar y está presente en esta parte de la charla, es precisamente que el Islam está viviendo un proceso de construcción. Y es un proceso de construcción muy largo. Y la persona, o sea, hay dos figuras relevantes en este proceso de cerrar el Islam, que son Al-Ash'ari y Al-Ghazali. Al-Ghazali es otro gran pensador que reacciona contra la falsafa. Él escribe un libro famosísimo por el que se lo conoce universalmente, que es el Tahafut al-Falasifa, la refutación de los filósofos, que después contestaría Averroes. Y Al-Ash'ari, que es una figura mucho menos conocida dentro de la historia de la filosofía, es posiblemente, en mi opinión, incluso más importante todavía que Al-Ghazali, porque Al-Ghazali al final lo que hace es beber de Al-Ash'ari. Y Al-Ash'ari
es, por decirlo así, la figura con la que se cierra la ortodoxia suní tal y como la conocemos. Al-Ghazali sería como la gran estrella que surge después una vez se ha configurado el Islam con Al-Ash'ari. Al-Farabi es coetáneo de Al-Ash'ari. Los dos viven en la misma época. Al-Ash'ari muere en el 932, si mal no recuerdo, o sea, son prácticamente coetáneos, Al-Farabi y Al-Ash'ari, y son dos figuras opuestas. Al-Ash'ari va a suponer el cierre del Islam en una ortodoxia y Al-Farabi está viviendo, o sea, Al-Farabi está reaccionando ante ese proceso, digamos que proponiendo una versión del Islam y proponiendo una versión de la cultura y de la religión que está opuesta a ese desarrollo que va a tomar precisamente el Islam. No por nada, sino porque Al-Ash'ari vive en un momento concreto, pero después cuando llegue Al-Ghazali va a vivir en los tiempos en que entra la dinastía selchukí, que llega desde Asia Central, y se refunda, por decirlo así, el Islam en época de los sultanes turcos, y entonces, claro, el Islam va a tomar una dimensión que de la que había carecido antes. Y en parte Al-Ghazali va a tener el papel de ideólogo del Estado, de un nuevo Estado. Mientras que Al-Ash'ari escribe tras una pugna muy larga que ha tenido el clero y digamos, el establishment político, los califas, visires e ideólogos de ese Estado. De modo que el califato abbasí estaba viviendo un proceso de pugna entre clase clerical y poder del Estado, que esa pugna se cierra definitivamente con Al-Ash'ari. Al-Farabi va a entrar ahí dentro de esa pugna, no tiene una influencia muy grande dentro de esa lucha. Al-Farabi, como le pasa en general a los filósofos, se convierte o sea, su importancia es relativa dentro de la historia del Islam, sí es importantísimo como filósofo dentro de la historia de la filosofía islámica, pero otra cosa muy diferente es su papel dentro de la historia del desarrollo del Islam como religión. Son dos cosas diferentes. De nuevo, el libro de Watt que he señalado antes, el de The Formative Period of Islamic Thought, creo que en ese sentido es muy claro, ¿no? Al-Kindi realmente, que es el maestro intelectual de Al-Farabi y el que digamos va a poner todas las herramientas de la filosofía clásica, las va a poner en lengua árabe con una obra original por primera vez. Al-Kindi de hecho es conocido como el primer filósofo de los árabes. Pues Al-Farabi va a ser, digamos, la persona que coge la obra de Al-Kindi y la transforma en una obra casi a nivel, digamos, intelectual, el equivalente como Platón, ¿no? O Aristóteles, grandes sistematizadores que abarcan todo el campo de conocimiento. Y esa importancia la tiene dentro de la historia de la filosofía y no tanto dentro de la historia del Islam como un sistema religioso. En ese aspecto sí, Al-Ash'ari será mucho más importante y Al-Ghazali obviamente será importantísimo. Al-Ghazali de hecho será como, creo que se le llamaba también el sello de la sunna o algo así. Era uno de los epítomes que tiene. Entonces, esta, digamos, yo creo que podemos cerrar la introducción histórica y pasamos ahora inmediatamente a lo que es la charla. O sea, la charla era esto ya. Digamos que pasamos a lo que es la epistemología y la profetología. Estos son dos dimensiones que son esenciales dentro del pensamiento de Al-Farabi. Al-Farabi realmente no dedica ningún libro específico a la teoría del conocimiento, ni dedica un libro específico a hablar del tema de la religión o de la fe y la razón. Es una disputa que se encuentra a lo largo de toda la obra de Al-Farabi.
Al-Farabi realmente, y esto lo vamos a ver, o sea, esto lo exploro más detenidamente en el artículo que escribí sobre Al-Farabi. En cualquier caso, yo me baso en un estudioso que se llama Davidson, y de hecho el artículo de Davidson en el que me baso sobre lo que voy a decir ahora lo vais a encontrar en la bibliografía de ese artículo que publiqué. Lo que viene a decir Davidson es que Al-Farabi no tiene una visión clara de la epistemología porque no le importaba. O sea, la cosa es que Al-Farabi era un pensador que estaba centrado en la política. El pensamiento de Al-Farabi es como el de Platón. Es decir, para Platón lo importante es el pensamiento político. Todas las obras de Platón son obras políticas. Lo que pasa es que eh, como hay una necesidad de hablar de una antropología y hay una necesidad de hablar de una física y hay necesidad de hablar de muchas otras cosas como preámbulo para hablar de la política, pues Platón habla de todas las cosas y abarca todos los campos del conocimiento, pero no tenemos que olvidar que el pensamiento de Platón es esencialmente político. Y lo mismo pasa con Al-Farabi. Al-Farabi es un pensador que es esencialmente político. El objetivo es, en todos los libros de filosofía de Al-Farabi, el objetivo es dar una visión del Estado. Y dar una visión del Estado, la cultura, que abarque todas las cosas. Y como preámbulo para esa filosofía política, pues abarca todos los temas. Hay un libro muy interesante que voy a poner aquí también para que lo veáis. Es este libro que tenéis en español de Mursi, que es muy bueno, es Al-Farabi y la fundación de la filosofía política islámica. Este libro es buenísimo. Recomiendo muchísimo que le echéis un ojo porque Muhsin Mahdi no solamente es un gran traductor, es un estudioso magnífico. Y este libro en concreto yo lo encontré por casualidad, yo no sabía que existía, lo encontré por casualidad en una librería de Madrid y es magnífico, lo utilicé inmediatamente para mi tesis y es una obra magnífica. En cualquier caso, volviendo al tema, como decíamos, el pensamiento de Al-Farabi es esencialmente político y la epistemología, que va a ser clave en la charla de hoy, no está bien definida. Si leéis los manuales que hay de historia del pensamiento islámico, que hay muchos muy buenos en español, y encontráis, por ejemplo, es que los tengo justo ahí, por eso miro para allá. Lo tenéis, Miguel Cruz Hernández tiene un manual precioso de historia del pensamiento islámico y en esos manuales se da una visión de Al-Farabi que creo que es demasiado homogénea. Al-Farabi es un pensador que es en ciertos aspectos muy heterogéneo porque se contradecía, pero no por nada, sino porque, como dice Davison, Al-Farabi está reflejando las cosas que tiene delante y está leyendo y está trabajando. Entonces, en un libro a lo mejor escribe la epistemología y sobre el alma de una manera porque tiene a lo mejor delante un escrito de Temistio y en otro momento pues tendrá a lo mejor un libro de el comentario al de ánima de Alejandro de Afrodisia o tendrá a saber qué libro. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que lo que vamos a presentar aquí es la visión más resumida y simplificada que podamos dar porque realmente es mucho más complejo e incluso contradictorio, pues voy a intentar hacer lo que pueda. Como he dicho, va a haber dos puntos clave. Va a haber por una parte la epistemología, es decir, vamos a intentar explicar cuál es la visión de Al-Farabi sobre el tema del entendimiento humano y por otra parte vamos a ver la parte profetológica, es decir, cómo Al-Farabi entiende la profecía, cómo se explica el fenómeno de la profecía dentro del mundo, o sea, dentro de su filosofía. Y vamos a ver cómo todo eso, epistemología y profetología, desemboca en una manera de entender la historia. Y eso ya eso sería una historiología, porque sería al final un modelo para explicar los cambios históricos. O sea, Al-Farabi realmente es muy novedoso en ese sentido, ¿no? Cómo es casi, de hecho, posiblemente veáis muchas comparaciones muy legítimas con pensadores como Hegel en ese sentido. Así que, sin más, empiezo esta parte, la epistemología.
Y para esto necesitamos remontarnos a Aristóteles, que voy a intentar hacer muy brevemente porque Aristóteles tiene fama de ser aburrido, aunque no lo sea, pero voy a intentar ser lo más breve posible. Aristóteles es el primer pensador que escribe un libro específico sobre el alma. Cuando hablamos de alma, aquí no nos estamos refiriendo al alma en el sentido cristiano, o sea, el peripsige, que es como es en griego el título, el peripsige es un libro que va al final sobre el entendimiento y acerca de cómo funciona nuestro cerebro dentro de las limitaciones que tenía Aristóteles. Es una obra muy recomendable, es una obra que además es muy corta y se lee fácil, así, y dentro de lo que es los tratados aristotélicos es fácil acceder a ese libro. Ese libro, donde se explica, por decirlo así, el funcionamiento de nuestro entendimiento, tuvo una fama larguísima y hay un libro en español sobre ese tema que lo podéis encontrar en la bibliografía también del artículo que escribí sobre Al-Farabi, porque fue muy comentado en el mundo islámico y fue muy comentado en la tardoantigüedad, porque en la tardoantigüedad empiezan a mostrarse una serie de problemas que después se desarrollarán dentro del mundo islámico, y ese libro se convirtió en una cosa esencial, en una pieza esencial del mundo religioso islámico, o por lo menos el mundo religioso en su perspectiva filosófica. Voy a mencionar un poco quiénes fueron los grandes comentadores de este libro, y aquí tenemos que meter en primer lugar a Alejandro de Afrodisia, y tenemos que meter también a gente como Plotino, gente como Proclo, Temistio y muchísimos más. Vamos a quedarnos con esto, especialmente con Alejandro de Afrodisia. ¿Cómo entiende Aristóteles el proceso de entendimiento? Pues dicho de una manera muy sencilla, y los que hayáis estudiado filosofía os quejaréis de que es mucho más complejo, pero yo estoy intentando dar aquí una cosa sencilla de entender. Digamos que mi mente es una tabula rasa, es como una arcilla, y entonces las cosas que yo veo mediante mis sentidos, el ojo, los oídos, la nariz, etcétera, entra en esa tabla y deja una impresión, deja una forma, deja una imagen. Entonces, si mi intelecto es, por decirlo así, pasividad, porque es asunción de lo que yo veo mediante los sentidos y de las ideas que yo me hago mediante los sentidos, tiene que haber algo. Recordemos que en Aristóteles todo es agente, paciente, materia, forma, etcétera. En el sistema aristotélico todo se forma a base de dualidades. Si mi inteligencia es una inteligencia paciente, tiene que haber una inteligencia agente que coja esa pasividad y la convierta en acto, que coja esas ideas que son meras impresiones en mi tabla de arcilla y lo conviertan en una idea abstracta, lo conviertan en razón, lo conviertan en una idea propiamente dicha que sea intelectiva. Y eso es el intelecto agente. ¿Qué es lo que pasa? Aristóteles, en el libro donde explica, en el libro tercero de su obra El de Ánima, que es donde habla de todas estas cosas, no deja claro muchas cosas, no deja claro cuál es la esencia del intelecto agente, es muy vago. Lo único que se dice es que es lo más divino que tenemos nosotros. Entonces, claro, ahí se abre una veda. Cuando dice Aristóteles lo más divino que tenemos nosotros, ¿qué y cómo? ¿Se refiere entonces a que el intelecto agente es algo fuera de nosotros, que es divino y que eso nos ayuda? Se puede interpretar por ahí, como de hecho lo hicieron muchos pensadores. Se refiere a que nosotros todos tenemos algo dentro de nosotros que es divino, etcétera. Así lo han interpretado otros pensadores. En fin, hay muchas corrientes. Yo quería hablar de Alejandro de Afrodisias también, porque Alejandro de Afrodisias hace una asociación que va a estar muy presente en Al-Farabi. Alejandro de Afrodisias, que es un pensador tardío, es del siglo II después de Cristo, o sea, bastante después, casi 500 años después de Aristóteles, posiblemente menos, unos 400 años después de Aristóteles.
él escribe un libro que se llama, igual que el de Aristóteles, el libro sobre el alma, el de Ánima, y en ese libro hace una asociación que es esencial para el desarrollo del pensamiento islámico. Y esa asociación es que el intelecto agente del que ha hablado Aristóteles, ese intelecto agente es el equivalente a la 10ª potencia de la que se habla en el libro de la física. Me explico, porque parece que he soltado una cosa muy difícil. Aristóteles, para los que sepáis un poco de astronomía o sepáis un poco de historia de la física o historia de la ciencia, Aristóteles describe el sistema de nuestro universo de una manera geocéntrica, como era natural en su época, y describe un sistema de estructuras, ¿no? Ahí, digamos, la Tierra está en el centro y todos los planetas son esferas. Cada planeta tiene y se mueve en una esfera diferente. Digamos que son como capas de una cebolla, ¿no? Que se van acercando. Bueno, pues la última capa, que sería la 10ª, la que está más cerca, la que está inmediatamente, o sea, tocando nuestra propia esfera, que sería la Tierra, está dominada por una inteligencia, que sería la esfera de la Luna. La Luna es el cuerpo celeste más cercano a nuestro sistema físico, al planeta Tierra, y entonces esa sería la 10ª potencia si vamos desde fuera hacia adentro. Bueno, pues Alejandro de Afrodisia va a identificar ese intelecto agente que Aristóteles deja de una manera muy vaga, lo va a identificar con esa inteligencia que está en la 10ª esfera, contando desde fuera. Es decir, para Alejandro de Afrodisia, entonces, ese intelecto agente es una cosa divina, es una potencia de fuera que mantiene esa conexión con la divinidad, que está dentro de esa esfera de lo divino y que es la pieza clave que conecta el mundo humano y el mundo divino. Es digamos, el punto de anclaje de las dos cosas, la bisagra, ¿no? Por decirlo así. ¿Qué es lo que pasa? Eso abre todo un camino y ahora vamos a ver con Al-Farabi cuáles son las consecuencias de esas cosas. Voy a resumir entonces ahora cómo lo va a entender la cosa Al-Farabi. Vale. Al-Farabi va a seguir un esquema muy parecido. Al-Farabi va a decir, tenemos un intelecto agente que es exterior, es decir, aquí ya notamos el cambio con respecto a Aristóteles mediante Alejandro de Afrodisia. Para Al-Farabi el intelecto agente es algo exterior, divino, que nos asiste. Entonces nosotros tenemos nuestra inteligencia pasiva, nuestra, digamos, esa potencia del intelecto agente que nos asiste a la hora de formar los inteligibles, y después tendríamos el intelecto adquirido. ¿Qué sería el intelecto adquirido? El intelecto adquirido sería el intelecto que nosotros ya tenemos, que hemos guardado una vez que, digamos, hemos conseguido formar mediante la asistencia del intelecto agente las ideas y los conceptos. Eso ya nos lo quedamos nosotros y eso es el intelecto adquirido. De nuevo hay un paso de diferencia con respecto a los dos autores anteriores. En este proceso de formación de los conceptos juega un papel esencial una facultad a la que Aristóteles no prestó ninguna atención, que es la facultad imaginativa. Cuando digo que no le prestó ninguna atención, no quiero decir que le diese igual. Aristóteles habla de la potencia imaginativa. El problema es que Aristóteles habla de la potencia imaginativa como habla del resto de las cosas, sin pararse mucho en ello. ¿Qué es lo que pasa? Claro, cada vez que alguien lee Aristóteles, como hay cosas que quedan como muy abiertas y sin explicar bien, pues se abre la veda a que se hable de ahí de todo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que Aristóteles toda la filosofía posterior va a coger y va a tomar la potencia imaginativa y la va a emplazar en el centro del sistema, cuando en Aristóteles apenas tenía función ninguna más allá que la de capturar esas imágenes. Hemos dicho cuando hablábamos de la tabla que la tabla, nuestro intelecto era como una tabla donde se imprimían, como una cera, por decirlo así, donde se imprimen las formas.
Entonces la imaginación es, por decirlo así, esa facultad que tenemos nosotros los humanos para tener esas imágenes, manipularlas, usarlas, etc., ¿no? De ahí que se llame imaginación. La imaginación es imágenes. Y el nombre en griego, que es fantasía, responde al mismo. Es imágenes. ¿Qué es lo que pasa? Claro, ¿cómo va a justificar, y pasamos ya al tema de la profetología, o lo introducimos? Nosotros entonces tenemos un proceso donde, mediante el aprendizaje racional, podríamos llegar a los inteligibles, o, y aquí es donde entra la novedad del pensamiento de Al-Farabi y en general la novedad que vamos a ver como característica esencial en todo el pensamiento islámico, o el intelecto agente nos puede transmitir esos mismos inteligibles a través de otra facultad, la facultad imaginativa. Entonces hay como dos bloques, se forman dos bloques. Uno tiene por una parte la cara racional, es decir, el esfuerzo humano por llegar a esos inteligibles mediante la asistencia del intelecto agente, o podemos hacerlo mediante la facultad imaginativa. Es decir, en lugar de nosotros esforzarnos, por decirlo así, en llegar a esos inteligibles se nos pueden expresar o nos pueden llegar de manera por el camino de la facultad imaginativa. Eso es en esencia la característica esencial que va a definir la teoría del conocimiento en el mundo islámico, de cómo se la entendió en la teoría ortodoxa aristotélica, por decirlo así. Y ahora podemos preguntar muy legítimamente, bueno, ¿y para qué necesitamos los inteligibles? ¿Para qué necesitamos las ideas? ¿Para qué necesitamos nosotros el conocimiento, etcétera? Pues muy a la manera de Platón y a la manera de Aristóteles, y especialmente con las interpretaciones que se dan de ellos dos en la antigüedad tardía, claro, el ser humano es el ser racional. Digamos que el desarrollo del ser humano para Aristóteles, o sea, la felicidad del ser humano para Aristóteles es su capacidad de desarrollar lo que es específico de él. ¿Qué es lo específico del ser humano? ¿Cuál es la función específica del ser humano que lo diferencia de los animales? Pues la facultad racional. Pues precisamente la felicidad para Aristóteles será el desarrollo de esa facultad en toda su potestad. ¿Qué es lo que pasa? En la antigüedad tardía, eso se va a interpretar como la facultad racional está asistida por el intelecto agente y el intelecto agente es algo divino. Se va a entender, la antigüedad tardía va a interpretar todo ese pensamiento como que la única manera que tiene el ser humano de alcanzar la felicidad es mediante los inteligibles. Ese cambio fortísimo, que parece muy poca cosa, es esencial en el desarrollo de la filosofía en la tardoantigüedad, y va a acabar, o sea, esa concepción, y aquí meto a Kuhn, esa concepción es novedosa, y esa concepción se forma en la antigüedad tardía, y rompe totalmente con el modo en que se tenía, como el modo en que se concebía el conocimiento en la Grecia clásica. En Grecia, en el mundo clásico en general, me refiero a Grecia y a Roma aquí. La antigüedad tardía es la que va a configurar la forma de ver y entender las cosas que vamos a ver en el mundo islámico. Es decir, y con esto meto la cuña, si nosotros aplicamos la investigación de las concepciones, y retomo aquí lo de Wittgenstein y Kuhn, si aplicamos la idea de paradigmas a paradigmas de teoría del conocimiento, lo que nosotros vamos a ver es que hay una unidad temporal y cultural entre la antigüedad tardía y el Islam, y que la verdadera ruptura entre el modo de concebir el conocimiento y otras muchas cosas entre el mundo clásico y el Islam, ese cambio no lo lleva a cabo el Islam, sino que se lleva a cabo en la antigüedad tardía. Es el pensamiento tardoantiguo el que cambia de manera significativa ese paradigma de comprensión. Y ahora retomo otra vez, ya acabo con la cuña y retomo otra vez el tema de Al-Farabi. Entonces, si mi salvación, es decir, mi realización como mi acceso a la divinidad está determinado por el intelecto agente,
y mi participación del intelecto agente, claro, se entiende. Todo el mundo no puede ser filósofo. Todo el mundo no puede acceder a el pensamiento de una manera racional como hace un filósofo o un científico. Entonces, claro, surge la necesidad, si Dios quiere, o sea, si Dios, y aquí no solamente podemos entender esto desde la perspectiva coránica, islámica, quiero decir, o sea, esto podemos verlo, esto es una cosa común a toda la antigüedad tardía y después lo será en el cristianismo. Si Dios, o sea, es un problema que se encuentra en Tomás de Aquino también, si Dios quiere la salvación de todo el mundo y para eso precisamente revela las religiones, y el único acceso a la divinidad es mediante los inteligibles, esos inteligibles me tienen que venir dados de alguna otra manera que no sea la filosofía. Yo tengo que conseguir eso de alguna otra manera. ¿Cuál va a ser esa otra manera? Pues precisamente la profecía. Y aquí entramos ya así de lleno, ahora sí que esto es profetología. O sea, aquí hemos abandonado ya teoría del conocimiento y entramos ya en la profecía. ¿Qué es entonces el profeta? ¿Qué es el filósofo y qué es el profeta? Bueno, pues el filósofo es una persona que alcanza los inteligibles mediante el acceso racional y el profeta va a ser la persona que mediante la visión divina, mediante la facultad imaginativa, reciba los inteligibles desde fuera, mediante la asistencia del intelecto agente. Entonces, son dos figuras que al final vienen a hacer lo mismo. Es decir, el papel que cumple un profeta y que cumple un filósofo viene a ser, dentro de la sociedad, prácticamente el mismo. ¿Por qué? Pues precisamente porque los dos están revelando la misma cosa. La idea esta que se le atribuye tanto a Tomás de Aquino, de doble verdad, que no es, o sea, doble verdad podemos decir en Tomás de Aquino, pero no podemos hablar de doble verdad en el mundo islámico, tendríamos que hablar de otra cosa, pero claro, esa noción, aunque sea, digamos, esté mal aplicada en el mundo islámico, pero cojo la idea simplemente. Claro, tenemos que pensar que ambas figuras están revelando lo mismo, no es que sean dos verdades, es que solamente hay una verdad. Y esas dos verdades están llegando de dos maneras diferentes. Inteligencia mediante la filosofía o revelación mediante la profecía. Son dos cosas. Pero claro, son dos cosas que tienen la misma fuente. Hay una única fuente, esa fuente es el intelecto agente, que es nuestra conexión con la divinidad. Entonces, yo creo que con esto más o menos nos quedamos con profecía explicada bien y epistemología. Entonces, ahora retomo la tercera parte de la charla, que es, o sea, ya me estoy acabando el tiempo porque ya llevo 36 minutos, pero voy a intentar introducirlo brevemente. ¿Esto por qué desemboca en una teoría de la historia? Claro, tú tienes ahora, Al-Farabi ha desarrollado entonces una teoría del conocimiento y ha desarrollado una teoría de la profecía. Intelecto agente, se llega por dos caminos. Vale, ahora, ¿cómo va a construir Al-Farabi esas dos cosas y cómo las va a aplicar a la historia? Pues de una manera fascinante, y posiblemente este será uno de los primeros sistemas historiológicos, es decir, una ciencia de la construcción de modelos para entender el desarrollo de la historia. Creo que su sistema es uno de los primeros. Yo no he vuelto a leer, o sea, yo no he leído en la antigüedad, de luego no conozco a ningún otro autor que tenga una filosofía de la historia de esta manera, que os va a recordar posiblemente mucho a Hegel. Claro, Al-Farabi razona, y entonces dice, el origen del hombre, el origen del ser humano, si nosotros atendemos a la historia, al menos la que él puede conocer, tiene que ser el lenguaje. O sea, lo primero que se desarrolla dentro de lo propiamente humano tiene que ser el lenguaje, porque sin lenguaje no hay nada. Primero tiene que desarrollarse el lenguaje. Después del lenguaje se tiene que desarrollar la perfección de ese lenguaje, ¿qué sería? Pues la perfección del lenguaje va a ser siempre su literatura.
La perfección del griego pues será la Eneida, perdón, de la Odisea, la Ilíada, y la perfección del latín sí será la Eneida, etc. Entonces, primero se forma el lenguaje, después se forma la poética, después se forma la retórica, después se forma precisamente la ciencia del lenguaje, que es la reflexión racional del lenguaje, sería la gramática. Lo que vendría después, ¿qué sería? Pues sería la dialéctica, digamos, el diálogo científico de diversas posiciones una vez tenemos perfeccionado todas las herramientas anteriores de nuestro lenguaje para articularlas, que serían retórica y poética. ¿Qué vendría después de la dialéctica? Pues ahí estamos ya en ciencia, en filosofía. Si os dais cuenta, este esquema sigue un proceso histórico, porque primero es el lenguaje, es decir, el ser humano, por decirlo así. Después, ¿qué vendría? Pues históricamente Hesíodo y Homero. Después, ¿quiénes han venido? Después han venido los sofistas y los filósofos presocráticos. Después ha venido Platón y después ha venido Aristóteles. La secuencia histórica de la historia de Grecia, tal y como se la podía conocer en tiempo de Alfarabi, sigue esa estructura, que Alfarabi toma desde una perspectiva racional. Es decir, Alfarabi estudia la historia de Grecia y su continuidad en el mundo islámico de una manera racional, a través de episodios racionales. Primero ha tenido que ser el hombre, primero ha tenido que desarrollarse un lenguaje, después ha tenido que desarrollarse unos mecanismos para estudiar ese lenguaje, después habremos saltado al conocimiento científico, y entonces, una vez que llegamos a ese conocimiento científico, a la perfección de ese conocimiento científico, que sería el pensamiento de Aristóteles, sería como el cierre de la historia de la filosofía. Claro, una vez llegamos aquí, una vez ya el ser humano, mediante sus propios esfuerzos, ha alcanzado, en ese recorrido histórico, ha alcanzado el culmen de la filosofía por el camino racional, ese camino tiene que volver. Subimos arriba con Aristóteles y ahora tenemos que devolver lo que hemos aprendido de Aristóteles, lo que sabemos, la conclusión a la que llegamos, tiene que reflejarse ahora en la vida de las personas. ¿Y qué es eso? Eso es la religión. Y por eso el profeta, o sea, tanto Jesús como Mahoma, por eso los profetas vienen una vez ha concluido la filosofía. Esa es la interpretación de Alfarabi. El cierre de la profecía, el cierre del Islam con la llegada del profeta, se produce después de Aristóteles porque tiene que hacerse ese camino de ida y vuelta. Tiene que, por decirlo así, el ser humano debe alcanzar el culmen del conocimiento, y ese conocimiento después tiene que volver. Y vuelve en forma de religión. El intelecto ajeno, nosotros nos ganamos, por decirlo así, mediante la filosofía, los inteligibles, y ahora eso se aplica y se manifiestan en el Corán y en los libros religiosos, que es lo bonito de Alfarabi. Alfarabi utiliza un lenguaje que es muy laico en comparación con otros pensadores islámicos de su época. Alfarabi no habla de que el Islam sea la religión. Alfarabi habla de la religión y utiliza una palabra que se puede aplicar para judaísmo, para cristianismo y para islam. Todas esas son religiones válidas para Alfarabi. Y todas esas contienen, en esencia, los mismos inteligibles a los que se ha llegado mediante el desarrollo histórico del pensamiento humano, que es lo fascinante, es lo bonito. Si queréis leeros el libro de Alfarabi, se llama, esto está en el libro de las letras, lo tenéis traducido en Trota, y Alfarabi posiblemente os explicará esto mucho mejor de lo que puedo explicaroslo yo. En cualquier caso, y voy cerrando ya porque veo que ya son y 42. En cualquier caso, lo importante es quedarnos con esta idea. Es decir, es un camino de ida y vuelta. En la historia se desarrolla, el ser humano alcanza los inteligibles y esos inteligibles vuelven mediante la religión. Y eso es precisamente la fe, el conflicto o sea, más bien la ausencia de conflicto entre fe y razón, tanto diacrónicamente en la historia
porque, digamos, el ser humano ha alcanzado el conocimiento y ese conocimiento vuelve en forma de revelación al ser humano para que llegue a todo el mundo, que es la clave. La religión es, por decirlo así, la forma popularizada de la conclusión filosófica. Eso, digamos, sería su manifestación diacrónica y, por otra parte, su manifestación sincrónica en la teoría del conocimiento. Es decir, no hay conflicto entre fe y razón, porque tienen la misma fuente, epistemología y profetología. Se fusionan, por decirlo así, porque son simplemente diferentes. Profecía y razón son diferentes medios para alcanzar la misma fuente. Y por otra parte, diacrónicamente, en el tiempo, en su desarrollo temporal, son el mismo fenómeno, desarrollado en momentos diferentes, pero con una, o sea, enclavados ambas cosas dentro de una misma cadena histórica y dentro de una misma continuidad histórica. Bueno, yo creo que podemos cerrarlo aquí. Voy a intentar no alargarme mucho más, porque si no se hace esto eterno, pero sí me gustaría señalar un par de cosas. Y con esto cierro ya. Lo juro de verdad que cierro. El conocimiento, tal y como lo concibe Al-Farabi, está cerrado. Es decir, el conocimiento humano para Al-Farabi ya está acabado. Aristóteles es la cima del conocimiento. No hay nada más después de Aristóteles, en términos de avance. Aristóteles es la cima, por decirlo así. Eso es una concepción. Eso es una concepción del conocimiento que va a afectar la historia de la filosofía. Ya hemos acabado, o sea, cuando uno lee al Farabi y lee a Averroes y lee a otros muchos autores del mundo islámico, uno se da cuenta de que está contando, o sea, están contando con la idea de que ellos están comentando y ellos están profundizando en temas que ya están trabajados, es decir, ellos conciben que el pensamiento se ha acabado. Y otro punto importante es que va a determinar la historia de la filosofía, es que claro, con esta epistemología y esta profetología, por decirlo así, filosofía y religión deben de ser lo mismo, tienen que ser lo mismo, y eso va a imposibilitar ciertos desarrollos, porque claro, si uno está encadenado a la idea de que tienen que ser lo mismo, pues surgen problemas, porque ahora, ¿cómo vas a interpretar cuando abiertamente se contradice un pasaje del Corán y lo que dice, yo qué sé, Aristóteles, por ejemplo? Pues eso va a causar problemas. Y Averroes va a intentar solucionar esos problemas. Del mismo modo, claro, cuando hablamos de que la filosofía tiene que entrar a todo el mundo, significa que todo el mundo, o sea, significa que en el Corán está toda la física y que toda la obra física, la mineralogía, la biología de Aristóteles están contenidas en el Corán. No. ¿Qué es lo que pasa? Que para la filosofía tardoantigua, que es la que hereda Al-Farabi, para la filosofía tardoantigua la filosofía es esencialmente una cosa vital y práctica. Es decir, es una ética, es una forma de vida. Y en eso va a determinar muchísimo la historia del pensamiento. Porque claro, ¿en qué sentido dice, cómo podemos interpretar nosotros que Al-Farabi piense que el Corán o que el Talmud o que los evangelios cristianos contienen toda la sabiduría? Claro, no es que contengan toda la sabiduría, no es que contengan toda la biología y toda la física de Aristóteles y todo eso. No, no, se refiere a que contiene el culmen de la filosofía es una forma de vida y una felicidad. Y eso es lo que está en el Corán. Y eso es lo que está en el Talmud y eso es lo que está en los evangelios. Eso es lo que interpreta Al-Farabi. Es decir, yo creo que lo he dicho medianamente claro, que no podemos, Al-Farabi no pretende que el conocimiento científico todo esté comprendido en los libros religiosos, sino que entiende que todo el conocimiento científico en lo que desemboca es en una forma de vida. Y es esa forma de vida, esa forma de llegar a la felicidad, la que está contenida en los libros religiosos. Y bueno, yo ya acabo aquí, creo que ha sido suficiente. Muchísimas gracias por atenderme y bueno, los que tengáis preguntas, etcétera, pues adelante. Venga, pasamos a la parte de las preguntas.
podéis, si queréis, encender los micrófonos y las cámaras para hablar directamente con Alejandro o por el chat, si lo preferís. Te dan las gracias, Alejandro, por el chat. Para nada, creo que ha sido súper interesante y bueno, recuerdo también a los que no se le ocurran ahora mismo preguntas y tengan que pensarlo un poco, que la conferencia está siendo grabada y que se subirá al canal de YouTube en los próximos días, así que podéis dejar los comentarios también en el canal de YouTube y Alejandro los responderá. Sí, quería hacer, ¿se me escucha? Sí. Quería hacer una pregunta. Bueno, felicitar por la conferencia del ponente, aunque es un tema bastante árido. Sí es verdad que, bueno, árido me refiero para los que no estamos muy... me refiero que hace un buen enlace o una buena conexión entre lo que era la filosofía aristotélica y luego la filosofía que pasó al Islam y a la Alta Edad Media y a la tarde antigüedad. Entonces, bueno, la cuestión está en que este autor yo lo conocía poco o no lo conocía bien, pero bueno, hay muchos autores de esa época, muchos autores islámicos que tienen relación también con Alfarabí, ¿no? Y sobre todo en España, ¿no? Y a ver si se me ocurre el autor el que hablaba de la, no me acuerdo el nombre, de la historia, ¿no? De la historia no me acuerdo el nombre. Bueno, en definitiva la cuestión sería la siguiente, es decir, no sé si ha llegado a tocar, cuando hablas de la filosofía aristotélica, no ha llegado a meterte en Tomás de Aquino, no ha llegado a meterte, ¿no? La conexión esa no ha llegado a meterte, ¿no? Yo no me he metido en Tomás de Aquino porque en la investigación sería alargarme demasiado. O sea, yo por mí me metería y hay gente que lo ha hecho. O sea, sé que hay gente que han visto esa conexión y han continuado el tema, pero yo específicamente no me he metido. Ya, pero bueno, como tiene conexión toda la filosofía aristotélica, con lo que luego, porque en definitiva Tomás de Aquino recoge la filosofía Sí. de toda la tarde antigüedad y de todos estos filósofos medievales, ¿no? Claro, sí, o sea, Tomás de Aquino al final es la asimilación cristiana católica de ya todo el cuerpo del pensamiento islámico, claro. Y las similitudes son muy grandes entre el pensamiento averroísta y el pensamiento de Tomás de Aquino. De Averroes. Sí. Y hay autores como el que escribió la Mucádima, que ahora no me acuerdo, la Mucádima, ¿te Sí, suena? Ibn Jaldún. Ibn Jaldún, eso. Bueno, me refiero que también están relacionados con el tema a la hora de la interpretación de la historia y de la filosofía de la historia, ¿no? Que no sé si la has tocado, pero que también sería interesante, ¿no? Sí, a ver, Que sería tiene muy... relación, ¿no? A la hora de los hechos, ¿no? Sí, al final Ibn Jaldún es, por decirlo así, el último gran pensador que recoge toda esa tradición y la aplica a su filosofía. Y claro, Ibn Jaldún además es revolucionario en su... bueno, fue revolucionario en muchos aspectos, ¿no? Pero la epistemología de Ibn Jaldún al final es muy revolucionaria y es también heredera de todos estos filósofos. Es que quizás, bueno, ya para acabar, quizás se desconoce un poco, digo, porque como no han contado la filosofía de la historia, se desconoce un poco cuando hablan de Aquino y tal, de Aquino, la filosofía medieval, o de la forma de pensamiento, la forma de pensamiento, la retórica, todas las cosas que has citado tú de retórica y de tal, sí. Se desconoce un poco esta interrelación que ahora se está investigando más con el mundo árabe, ¿no? Porque en el fondo, si la mitad o más de la filosofía, por decir, ortodoxa o aristotélica, perdón, la filosofía medieval de Santo Tomás de Aquino y las facultades de París, toda esta gente que la desarrolla en su época, es decir, tiene que ver mucho con el Islam, ¿no? Entonces, me refiero a que es una cosa que se ha explicado poco, ¿no? Y parece como si fuera una cosa que las categorías, todas las cosas que habla este autor aquí, ¿no? Vienen de Aristóteles y vienen de gente como Alfarabí, lo que tú has expuesto, y que parece que no se conoce bien, o al menos no se tiene ese conocimiento claro, ¿no? Sí, claro, es que... En los libros de filosofía medieval, ¿no? Parece que no aparece. Sí, es que a mí me sorprende, yo es que tengo una hermana pequeña y yo he visto, por ejemplo, los libros que ella coge para sus asignaturas
Y es muy lamentable ver que no hay apenas mención del pensamiento islámico. Y claro, la gente llega a la carrera con una visión de la historia como que el pensamiento muere en Grecia y da un salto y de repente ahora estamos otra vez en Francia, ¿no? Y de repente estamos en París y todo es tal. Y entonces como el último pensador es San Agustín y el siguiente ya es Santo Tomás de Aquino y en medio hay como magia, ¿no? No ha pasado nada. Y claro, pasa un proceso fundamental y es que el cristianismo y todo el pensamiento aristotélico y platónico a través del pensamiento islámico. Son los musulmanes los primeros que cogen el pensamiento clásico masticado por la tardo antigüedad y lo convierten en un pensamiento que puede ser a su vez asimilado por el cristianismo. El paso medio que supone el mundo islámico está desafortunadamente muy ignorado. Por lo menos a nivel de cultura general. Yo creo que también, ya voy a terminar por no hacerme muy largo, porque tiene una visión heterodoxa, o sea, los mismos pensadores o los mismos que escriben los libros, me refiero a la enseñanza esta o en la propia Edad Media, pues claro, como tanto como sabéis, como el judaísmo como el islam, aun cuando algunas fuentes son recogidas, se ven con carácter heterodoxo o un poco simplemente una cosa, una influencia, pero no lo ven como una fuente clara porque sería estar en contra de la Biblia y de los principios. Entonces directamente se va a la fuente de los clásicos, que la fuente de los clásicos, como no olían a Islam ni olían a judaísmo, pues entonces se van a Aristóteles y no pasan por estos autores que sí lo recogen, pero no los nombran. ¿Me explico, no? Claro, sí, Y entonces es que ellos, claro, se convierten y hacen el pensamiento totalmente ortodoxo, cuando es un pensamiento totalmente heterodoxo. Sí, es que hay un proceso interesante y es que a partir del Renacimiento, digamos, y con esa idea del Renacimiento de volver a las fuentes, la parte islámica, que en la Edad Media sí se ha vivido con mucha naturalidad, es decir, los escolásticos en Europa citaban con mucha naturalidad a los pensadores musulmanes, pero a partir del Renacimiento ese paso intermedio se empieza a purgar porque, claro, esa idea de volver a los clásicos y a la pureza de los clásicos supone quitar a los interpretadores que se han quedado en medio. Y entonces figuras como Avicena o como Averroes o Alfarabi pasan a un segundo plano porque, claro, el interés de repente de los editores en Florencia es volver a Aristóteles y tener los libros de Aristóteles en griego y entonces la época esta en la que surgen las editio princeps y todas estas, la edición de las grandes obras clásicas grecolatinas pasa sin el amplísimo desarrollo que ha tenido en el mundo islámico y con todos los comentarios que ha habido en el mundo islámico. Entonces, en parte es culpa del Renacimiento precisamente el que hayamos percibido de esa manera tan negativa o no haber percibido de ninguna forma siquiera ese paso intermedio que supone el mundo islámico. Hombre, es verdad, mire, es que esto se puede extender al infinito. Es verdad que hay autores, no sé si Pirandello u otros, que sí interpretan, recogen algún tipo de pensamiento de este Luigi Pirandello, algún tipo de pensamiento un poco dialéctico o un poco que recoge un poco toda esta herencia y la transforma. También sí. Es otro autor que también es poco conocido, Pirandello me refiero. Sí. O, ¿qué digo yo? Te voy a decir otro autor que también habla, pero vamos, que no tiene nada que ver, por Joaquín de Fiore, no sé si la has estudiado también, Joaquín de Fiore. Sí. Es decir, que también habla del espíritu y la mística, en fin, y también tiene conexiones, ¿no? Sin embargo, por lo que sea, los mismos gente que hace los libros de texto, las traducciones o las cuestiones, o no han sabido comprenderlo, o lo han marginado simplemente porque no han sabido entenderlo, ¿no? Pero yo creo que es una cosa que es rica y es importante, ¿no? Y entonces ahora, claro, la gente, los medievalistas, yo también he hecho una tesis relacionada con esos temas, o la gente que está investigando esto, pues ve que cada día hay más conexiones o más... Claro. O más cuestiones, ¿no? Sí, entonces, claro. Lo cual enriquece el tema, ¿no? Y entonces, en el fondo, estábamos al lado, ¿no? Porque tanto la ciencia como la filosofía, como incluso la propia literatura, una pura... En Europa tiene una gran influencia del mundo árabe, ¿no? O de la cultura. Exactamente.
Pues mira, lo que has dicho me viene al hilo de la pregunta que nos han puesto aquí por el chat, que dice, Dani Noya Velasco pregunta, ¿crees que sería oportuno incluir filósofos islámicos dentro del programa educativo de la filosofía medieval? Yo creo sinceramente que sí. Y no solamente que sí porque son un paso importante dentro de la historia del pensamiento, que lo son una parte importante de la historia del pensamiento, sino porque tienen, creo, valor en sí mismos. Y no solamente deberíamos entender la filosofía islámica en su valor de puente entre Aristóteles y Tomás de Aquino, que han cumplido de hecho esa función, y está bien que hablemos de esa función, pero también creo que deberíamos hablar de ello dentro de su propia tradición como algo que válido y que tiene valor por sí mismo, no solamente como puente, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que tenemos una historia de la filosofía muy centrada en nuestro mundo occidental, que está muy bien, porque, a ver, mis filósofos favoritos personalmente, al final, casi todos son occidentales, ¿no? Pero yo sí que al final mi carrera académica sí que la he invertido en estudiar, por ejemplo, filosofía islámica, ¿no? Y me parece un mundo fascinante y que al final es tan fascinante como el mundo occidental. Y tiene tantas figuras y tiene tantas variedades y puede aportar tanto al estudiante como el mundo occidental. Que al final nosotros los programas, si echáis un ojo a un libro de bachillerato de filosofía, muchas veces como método así para acercar la filosofía se usa mucho la idea de que hay que acercar los autores para que los propios chavales puedan ver que algo es útil, ¿no? de eso, ¿no? Que no solamente se aprende la historia, sino que pueden coger, por ejemplo, a Descartes y aplicar a Descartes a su vida. Cosas así, ¿no? Y eso está en los libros de bachillerato. Yo creo que eso igualmente se puede hacer con los libros o sea, con los autores musulmanes. Se puede hacer perfectamente porque son interesantes por derecho propio, vaya. No sé si hay alguna pregunta más por ahí que queráis plantear. Bueno, quería añadir un último comentario muy breve. Sí. Que también una dificultad que tiene el Islam el Islam, me refiero a la filosofía islámica, es el idioma, ¿no? Entonces sería conveniente conocer algunas palabras, algunas raíces para entrar en la etimología o los significados de las palabras, porque muchas veces no es lo mismo estudiar un concepto de un idioma que de otro. Entonces, la riqueza a la hora de entender los conceptos y tal, hombre, yo hice 2 años de introducción, ¿no? Que es muy complicado, pero por lo menos conocer las raíces te da un poco el significado de los términos Sí. o de algunas palabras. Eso enriquece. Quizás es un sacrificio o un esfuerzo que haya que hacer que quizás todo el mundo no esté dispuesto a hacerlo, pero que nos podría enriquecer o hacer entender mejor las cosas. Sí, o sea, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo Claro. que, o sea, una de las cosas que yo defiendo mucho es que deberíamos incluir en árabe, la lengua árabe, en los programas de filología clásica. Porque no solamente, o sea, al final el pensamiento griego y latino nos ha llegado mayoritariamente, en primer lugar, a través del mundo árabe y ha constituido una parte esencial de nuestra recepción del legado clásico. Entonces, estudiar griego y dar el pensamiento de Platón y de Aristóteles es fascinante y, por lo menos, aunque sea como optativa, debería plantearse la idea de meter el árabe, porque es que resulta que Platón y Aristóteles lo entró aquí primero precisamente, no solamente ya el texto entró en árabe primero, sino que es que los comentarios a través de los cuales entendíamos a Platón y Aristóteles estaban en árabe, porque al final esa parte esencial tenemos que entenderla y eso forma parte de la cultura clásica también, eso forma parte del modo en que nosotros hemos recibido el legado clásico. Y además, precisamente en España tendríamos que haber sido pioneros en esto, porque en España y en Sicilia fueron precisamente los dos lugares donde ha habido más interacción entre estos dos mundos, ¿no? Entre la cultura europea y el mundo islámico, y donde precisamente se hacían las traducciones. Entonces, tendríamos que haber sido nosotros precisamente los que tendríamos que haber apostado por la novedad de, pues, vamos a meter árabe en estudios de filología clásica.
para defender esto. Pero nada, no hay, parece que no hay manera. ¿Alguna pregunta más por ahí? Parece, a ver si hay alguna persona que se anime. Bueno, pues nada, si no hay más preguntas, cerramos la sesión. Lo dejamos aquí. Exactamente. Vale, pues muchísimas gracias, Alejandro. Creo que ha sido maravilloso, así que enhorabuena. Y seguramente recibirás más comentarios en el vídeo en YouTube cuando se suba. Así Claro, que nada, esto, los comentarios que se dejen en el canal de YouTube, pues se contestan igualmente. venga, perfecto. Pues gracias a todos los asistentes y nos vemos la semana que viene. Pues nos vemos pronto. Hasta ahora, muchísimas gracias.